Hola, bienvenidos al Banquete Cultural Episodio 2, un podcast para hablar de la historia, literatura, arte y la cultura en general. Un programa hecho por el equipo de Paideia para todos ustedes. Hoy me acompaña Luz de María Muñoz, hablaremos con ella sobre la campaña de Napoleón en Egipto y con Valentina Cocha sobre la vida cotidiana en un monasterio medieval. Soy Juliana Hurtado, comenzamos. En 1798, el joven Napoleón Bonaparte se lanzó a la conquista de Egipto, pero su temeraria aventura terminaría en un fracaso militar. Sin embargo, daría lugar a un gran éxito científico, académico y editorial, haciendo nacer lo que conocemos hoy en día como egiptología. Hola Luz, bienvenida nuevamente al Banquete Cultural. Hola Juliana, igualmente, mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Como decía al principio, la campaña de Napoleón en Egipto es quizás la empresa científica y académica más importante de finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Pero no hay que olvidar que fue una campaña militar. ¿Qué llevó a Francia a enviar a este joven militar Napoleón a Egipto? ¿Qué se les perdió por allá? Sí, Juliana, tienes mucha razón. Esta campaña militar a Egipto es uno de los episodios más interesantes todavía en el marco de la Revolución Francesa, porque no se nos olvide que la Revolución Francesa pues fue un largo proceso que tuvo varias etapas. Entonces, el momento en el que se realiza la campaña a Egipto por parte de Napoleón Bonaparte, estamos todavía en el periodo del directorio, digamos como marco, ¿no? En el cual se lleva a cabo. En 1798, Napoleón Bonaparte es un joven militar que ya se ha dado cuenta de sus capacidades como estratega militar, es un joven ambicioso, es alguien que quiere llegar muy lejos, quiere alcanzar la gloria. Ya Bonaparte había tenido un primer gran éxito poco tiempo antes, en 1796 a 1797. Él había realizado una campaña también exitosa en Italia, resultado de la cual, pues al regresar a París, Napoleón se había convertido en uno de los hombres más populares y empezaba a despuntar como un potencial hombre poderoso, claro, también un potencial peligro para el directorio. De manera que precisamente las personas que estaban dirigiendo los destinos en Francia en ese momento, los miembros del directorio, vieron a Napoleón como pues un elemento también que les podía acarrear problemas. Podía incluso, porque se veía como potencial en ese sentido también, participar de alguna que otra conspiración. De manera que cuando Napoleón mencionó la posibilidad de poder llevar a cabo alguna estrategia que afectara de manera importante a Gran Bretaña, y los del directorio le preguntaron, ¿usted en qué está pensando? No, pues tenemos que afectar a Gran Bretaña quizás en su parte más importante, que es la parte económica. Entonces, Napoleón propuso junto con Talleyrand, que va a ser posteriormente su ministro de Relaciones Exteriores, cortarle el paso, cortarle los suministros a Gran Bretaña, suministros que venían de la India, pues tan importantes los suministros siempre para Gran Bretaña, siendo que se estaba convirtiendo en una de las potencias industriales, como lo va a llegar a ser a lo largo del siglo XIX, industriales y coloniales, por supuesto. El directorio entonces, pues contempló la posibilidad, era una campaña arriesgada, porque surcaban los mares las naves inglesas, entonces eso pues era como difícil. Pero por otro lado, tampoco había otras posibilidades en ese momento de poder afectar realmente a Gran Bretaña. Es decir, una invasión a la isla no era viable en ese momento, aunque Napoleón seguramente ya lo estaba contemplando. De manera que le aceptaron el proyecto a Napoleón para arrancar con rumbo a Egipto y poder así interrumpir las vías de comercio y los suministros económicos que le podían llegar a Gran Bretaña a través de Egipto, que era como la puerta por donde también se abastecía de alguna manera.
Se organizó entonces esta enorme expedición con ese primer objetivo, ¿sí? La misión era conquistar Egipto para llegar a la India y debilitar así el poder económico de Inglaterra. Ese es el objetivo oficial, ¿vale? Digamos, por un lado. Pero por otro lado, para Napoleón, esta campaña representaba muchas otras cosas. Como probablemente ustedes recordarán, Napoleón Bonaparte era un admirador y conocedor profundo de la historia antigua, por supuesto Roma particularmente y Grecia, ¿no? Pero particularmente Roma, admiraba él a Julio César. Ustedes también seguramente recordarán que hay incluso ediciones que se siguen vendiendo el día de hoy de la Guerra de las Galias, ¿no? De esta crónica que hizo Julio César con los comentarios de Napoleón. Es decir, Napoleón pues conocía perfectamente a estos grandes hombres de la antigüedad. Y otra de sus importantes referencias, además de Julio César, fue o era también el gran Alejandro Magno. Entonces, por supuesto, Egipto representaba para Napoleón la oportunidad de emular estas conquistas que habían hecho particularmente Alejandro Magno, pero era como su primer gran eslabón en el camino hacia la gloria que él estaba buscando. Por eso, para Napoleón tenía esta importante simbología, pasar por Egipto. Sí, de hecho hay una cita muy famosa de Napoleón que dice que cuando le dieron el encargo de ir a Egipto, él menciona que las grandes reputaciones se forjan en Oriente porque Europa es demasiado pequeña. Y esto habla del gran carácter de Napoleón, de ese gran sentido de la historia y ese deseo de emular, como tú lo acabas de mencionar, a grandes generales de la historia como Julio César o el propio Alejandro Magno. Él necesitaba su propia expedición a Oriente para forjarse esa reputación militar que tanto estaba anhelando. Pero la invasión de Egipto por Francia duró unos 3 años, luego fueron derrotados por Gran Bretaña. Sin embargo, la expedición al final resultó todo un logro y orgullo francés en el ámbito académico y científico. Pero ¿qué pasó allí entre británicos y franceses? Sí, por supuesto. La campaña va a ser, podemos decirlo, un fracaso militar para Napoleón. Ups, pues sí, nosotros tenemos una idea de que Napoleón Bonaparte fue victorioso, un genio, un estratega militar admirado hasta nuestros días, y de él se recuerdan obras maestras militares como Austerlitz. Sí, efectivamente, fue todo eso Napoleón Bonaparte. Pero resulta que en Egipto él tuvo que aprender muchas cosas. En primer lugar, fue la primera vez que se tuvo que enfrentar a diversas dificultades y unos acontecimientos muy duros y traumáticos que pudieron resultar para él y para sus hombres, para todo su ejército, que fue precisamente pues varios acontecimientos, pero entre ellos la destrucción de la flota francesa en Abukir por parte del gran almirante Horacio Nelson. Entonces va a ser la primera vez que Horacio Nelson se va a enfrentar con las tropas francesas, o en este caso con la flota francesa, y después esta revancha, esta enemistad que va a crecer mucho a partir de este momento, pues va a llegar como a su culmen, ¿no? En la batalla de Trafalgar en 1805, cuando ahí sí definitivamente Nelson va a acabar con todas las embarcaciones aliadas, tanto francesas como españolas. Va a ser una tremenda derrota para Napoleón también, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vemos aquí en Egipto, digamos, todavía hablando militarmente, es ese enfrentamiento. Por un lado, con las fuerzas inglesas representadas por el almirante Horacio Nelson, que va a destruir la flota francesa, pero también en el terreno, Napoleón va a tener que enfrentar unas calamidades terribles, como es no solamente las fuerzas otomanas que le van a salir al paso para detenerlo en su camino en la conquista de Egipto, pues Napoleón quiere conquistar el Cairo, sino que también Egipto se va a querer ir a Siria, Damasco, etcétera. Entonces hay que detener a ese hombre. Y esto pues lo tienen que hacer en algún momento los otomanos. Pero adicionalmente, otro enemigo con el que se tiene que enfrentar Napoleón es con el clima. Es la primera vez, y esto
parece ser que va a ser una lección como que No aprendió aprendió, cuando quiso invadir Rusia, o se le olvidó. porque es que tú Bueno, imagínate, estamos hablando de julio en Egipto, eh, el calor debe ser, imagínate, con esos trajes militares, sin provisiones, atravesando todo el desierto desde Alejandría hasta el Cairo, pues claro, casi le hacen un motín los pobres soldados. sí, eso era terrible. Es decir, había una ruta que era la ruta hacia el Cairo por el Nilo. Y era la ruta pues tradicional, uno se sube a sus naves y se va con rumbo a El Cairo por el Nilo. Pero Napoleón no, Napoleón tenía prisa y además, obvio, pues no quería seguir la ruta por donde seguramente lo iban a estar esperando, lo iban a emboscar en algún momento. En esa parte, pues tenía razón Napoleón. Entonces, lo que hizo fue llevarse a sus hombres por el medio del desierto como una ruta alternativa, hombres que, como tú dices, no estaban preparados de ninguna manera para soportar esos climas, no estaban preparados ni con ropa ni con abastecimientos. Estos pobres soldados se caían, o sea, morían en el camino, muertos de sed, teniendo alucinaciones, etcétera. Sin embargo, Napoleón no se detuvo, llegó al Cairo, tomó el Cairo, por supuesto, y ahí se reorganizó para poder continuar con esta conquista que él esperaba realizar todavía rápido de Egipto. Pero hay una cosa interesante que también me gustaría mencionar. Además de toda la simbología que representaba para el propio Napoleón, digamos, como esta remembranza de la antigüedad, que él quería también llevar a cabo una gran hazaña, una gran epopeya, que se hablara de él conquistando Egipto. Por otro lado, no se nos olvide que Napoleón Bonaparte es hijo de la revolución, ¿sí? Es un ilustrado. Entonces, otra de las cosas que va a hacer Napoleón en esta expedición a Egipto es que entre sus hombres, entre todas las fuerzas que él está organizando para ir a Egipto, él llevaba un ejército de hasta 38,000 hombres, más de 1 millar de cañones, 700 caballos, los mejores generales, 13 buques, 30 navíos, 16,000 marinos, bueno, todo eso, perfecto. Pero además, Napoleón había contemplado la participación de un escuadrón de 167 sabios, entre los que se encontraban 21 matemáticos, 3 astrónomos, 10 lingüistas, 13 naturalistas. Sí, efectivamente, la idea era conquistar Egipto porque se necesitaba tener ese punto clave para afectar a Gran Bretaña, pero también la idea era un poco regresar con la civilización, con el progreso, a ese punto de donde los franceses consideraban en ese momento que había nacido la civilización. Entonces era como devolverle a Egipto parte de su grandeza, llevando, por supuesto, el progreso, las ideas ilustradas a este país, que para entonces, por supuesto, Napoleón consideraba que estaba en unas condiciones deplorables, es decir, que Egipto ya no tenía nada que ver con el Egipto de la antigüedad en ese momento, acordémonos. Egipto desde 1517 es una provincia del Imperio Otomano, que estaba gobernada por los mamelucos, es decir, tenían cierta autonomía porque seguía perteneciendo al Imperio Otomano, pero los mamelucos realmente eran los que ejercían el poder localmente. Y los mamelucos habían sido en origen unos esclavos provenientes del Cáucaso. Bueno, entonces esta gente ahí en Egipto se había hecho fuerte y eran ellos los que gobernaban. La religión, por supuesto, el Islam. De manera que Napoleón lo que pretendía entonces era llegar a Egipto, transformar a Egipto en un protectorado francés, instalar las instituciones como lo va a hacer en el Cairo, que va a abrir un instituto de investigación científica y van a arrancar todos estos especialistas que él llevaba a recorrer Egipto y trabajar sobre las obras que veían ahí. Nada más quisiera yo mencionar que todo esto también es inspirado por una obra muy conocida en ese momento también en Francia, El viaje a Egipto y Siria de Constantin Volney, que se había publicado en 1794, ¿no? En esta expedición
Napoleón le va a dar rienda suelta también a esa pasión suya por los mapas y la cartografía, porque recordemos que antes de sus batallas, él analiza los campos y el terreno de una manera casi obsesa. Además, el trabajo de estos sabios franceses fue determinante para el conocimiento del antiguo Egipto, incluso hoy en día, porque ellos encontraron muchos monumentos en mejor estado de conservación de lo que los tenemos hoy. Incluso ellos encontraron y documentaron unas tumbas que en el futuro serían dinamitadas por el gobierno egipcio y que si no fuera por la expedición napoleónica jamás sabríamos de ella. Algo que también me parece muy interesante, Luz, es que toda esta expedición fue una política de Estado, porque después cuando cae Napoleón y se restaura la monarquía en Francia, el rey continúa esa labor de patrocinio y apoyo al Instituto de Egipto. Esta política de Estado de recuperar, documentar, publicar y sobre todo difundir todo el conocimiento obtenido en Egipto es determinante para el éxito de la expedición y es lo que permite el nacimiento y avance de la egiptología. Totalmente de acuerdo, Juliana. Eh, Pese a que la campaña militar de Napoleón fue un fracaso, definitivamente lo que sí podemos afirmar es que la expedición cultural tuvo un éxito rotundo, ¿sí? Como tú bien lo dices, estos especialistas que lo acompañaron cartografiaron el país e hicieron estudios económicos, sociológicos y de fauna y flora. Es decir, lo registraron prácticamente todo lo que pudieron. Sus dibujantes copiaron con exactitud las piedras monumentales y todo ese inmenso trabajo constituyó el primer intento serio y sistemático de estudiar Egipto, ¿sí? Porque estamos en el marco de la Ilustración, entonces hay interés por las antigüedades, pero no hay una ciencia, hasta este momento, con la llegada de Napoleón a Egipto, es cuando arranca la egiptología, ¿sí? A partir de ese momento va a haber cada vez más personas interesadas en estudiar la antigüedad egipcia, en ir a mirar las antigüedades y por supuesto, pues más adelante vamos a tener la figura de Champollion que va a abrir una puerta inmensa de posibilidades para el estudio más concienzudo y profundidad de la egiptología, por un lado. Segundo, es también el arranque de los estudios arqueológicos. Claro, esto empieza de una manera caótica, hay un saqueo no solamente en Egipto, sino en varios otros sitios arqueológicos del Medio Oriente, va a haber mercado negro de antigüedades, pero con el tiempo la ciencia arqueológica va a terminar profesionalizándose de manera que, pues también gracias a eso, podemos decir que se llegó a profesionalizar, a organizar de una manera más sistemática el estudio de los yacimientos y de las antiguas ruinas. Tenemos entonces también que en 1810 esta expedición napoleónica a Egipto va a tener resultados importantes con una investigación multidisciplinar en donde se van a publicar todas estas notas y análisis en un primer volumen que se va a llamar La descripción de Egipto, que terminará 20 años después. Entonces es como una gran enciclopedia, pero de las antigüedades egipcias. Y en el marco también de esta invasión napoleónica a Egipto va a tener lugar, recordemos, uno de los descubrimientos más importantes para la historia, que va a ser la piedra de Rosetta, ¿sí? Que esto sucedió el 15 de julio de 1799. Pues la piedra de Rosetta terminó en el Museo Británico, ahí es donde está, pero se descubrió en el marco de esta campaña francesa allí en Egipto. El descubrimiento de la piedra Rosetta que le permitiría luego a Champollion descifrar los jeroglíficos es uno de los hechos más sonados de esta expedición, sí, pero resulta que entre muchas otras cosas también descubrieron el zodiaco de Déndora, que es un gigantesco disco de piedra enclavado en un techo de un templo dedicado a Hathor y dibujado de una manera espectacular y detallada por uno de estos expedicionistas, Vivant Denon. Está datado de la época tolemaica y fue el egiptólogo Gerald Massey quien fue capaz de conciliar cada uno de los signos zodiacales occidentales tradicionales con su homólogo egipcio. Y bueno, se dice que las representaciones de este zodiaco sospechosamente coinciden con la datación proporcionada por Platón sobre el final de la Atlántida, el 10.000 a.C. También en una de las partes del disco hay una mención al emperador romano Calígula, que no dejaba la menor duda sobre su fecha. El disco fue removido por completo y llevado al Museo del Louvre, y en su lugar allí encontramos una réplica. Y así nos podríamos quedar hablando por horas de los grandes descubrimientos e impactos de estos sabios en Egipto.
Sin duda también esta expedición es el mayor logro editorial después de la enciclopedia. Fueron 19 volúmenes, el último se publicó en 1824. Ellos no pensaron que fuera a tener tanto éxito, por eso las primeras ediciones fueron muy pocas, pero luego se fue generando una fiebre de egiptomanía que por supuesto también pues traería, como tú lo mencionaste antes, sus consecuencias negativas porque comenzaron las grandes expediciones arqueológicas europeas que llevaron a saqueos y destrucciones, pero a la larga generó también una gran conciencia de la grandeza del antiguo Egipto. Sí debemos resaltar que es gracias al ímpetu del propio Napoleón. O sea, personalmente él tenía un interés, Correcto. él se consideraba no solamente ilustrado, sino además sabio, ¿no? Porque en este Instituto de Ciencias del Cairo, él se nombró vicepresidente también, ¿no? Entonces eso es importante. O sea, él se consideraba una persona súper preparada, como tú dices, él era además un excelente matemático y cartógrafo, y trató no solamente de fundar instituciones educativas y de arte, pues con diferentes especialistas en diferentes materias, sino llevar también la ilustración a las obras públicas. Sí, es decir, la transformación de todo el panorama, él metía mano directamente, o sea, Napoleón era un amante entonces del progreso, o sea, de las cosas que él asimiló mucho de estos conceptos ilustrados era eso, el conocimiento sobre la historia, pero el conocimiento profundo, es decir, realmente estudiaba, realmente leía y leía compulsivamente, sobre todo textos orientalistas, también le gustaba mucho, además de la historia occidental, de Roma y todo eso. Con todos esos conocimientos, junto con este gran grupo de sabios del que se hizo reunir ahí, pues tenemos que es esta primera gran campaña cultural, una gran expedición cultural de la que podemos tomar nota. Por eso es importante la campaña a Egipto. Realmente Egipto sí experimentó un progreso durante los 3 años que estuvieron los franceses. Se mejoraron las vías de comunicación, los sistemas de regadío del Nilo, etcétera, y eso también hay que reconocérselo. Y el heredero de este instituto de Egipto que mencionaste es el IFAO, el Instituto Francés de Arqueología Oriental, que tiene sede en el Cairo, y que es la mejor biblioteca de egiptología que existe y que además se puede visitar. Y para ir cerrando, Luz, bueno, Napoleón se va de Egipto, se va por pies, deja a todos tirados. ¿Qué pasa con la expedición, con las tropas? ¿Qué pasa con Napoleón? Bueno, pues como la expedición militar no tenía los éxitos que había estado esperando Napoleón, es decir, pues él había llevado, digamos, la ilustración y todo esto que nosotras comentamos ahorita, efectivamente, pero los resultados que Napoleón había estado buscando, que era una campaña de conquista rápida sobre Egipto, pues se le complicaron bastante. En primer lugar, el tema de la pérdida de la flota en Abukir fue tenaz. Después, su marcha hacia Siria, pues también resultó en un fracaso porque tuvo que regresar al Cairo con 5,000 hombres menos. Y mientras tanto en Europa, por supuesto, pues estaba organizando la segunda coalición en contra de Francia. Es decir, Inglaterra, Austria, Rusia, los turcos, Nápoles y Portugal estaban frotándose las manos mirando a ver qué planeaban en contra de Francia. De manera que Napoleón sentía que esa campaña no, en Egipto no iba a llegar como a mucho, es decir, los éxitos que ya podía obtener ahí no iban a ser tan importantes como que sentía, él presentía que ya tenía que estar en otro lado. Y con pues mucho pesar, ¿verdad? Napoleón decidió entregar el mando al general Kleber y decidió regresar a Francia, de manera que él sale, ¿no? De Egipto, deja a sus hombres ahí, a todo el ejército, nada más se va con unos cuantos acompañantes, deja al ejército francés en Egipto. Esto sucede en 1799. Él llega en octubre de 1799 a Francia. Napoleón regresa en octubre de 1799, desembarca en Francia y luego ya empieza para él otra historia y también para Francia, porque poco tiempo después, en noviembre de ese mismo año, en 1799, vamos a tener lo que se conoce como el golpe de Estado del 18 de Brumario. Y es así como termina la campaña para Napoleón, porque pues los hombres se quedaron allá en Egipto, como habíamos dicho. Kleber pactó o tuvo que pactar
la rendición con los otomanos el 24 de enero de 1800, y luego el mismo Kleber fue asesinado el 14 de junio a manos de un musulmán. Y de manera que, pues a partir de ese momento tenemos que Napoleón, a pesar de haber fracasado militarmente en Egipto, regresa a Francia como un héroe, participa en el golpe de Estado del 18 de Brumario y lo vamos a ver después como el cónsul de Francia. Luz, te agradezco mucho que hayas compartido este gran tema con nosotros. Aquí te espero para un nuevo episodio y nos vemos en los cursos de Paideia. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Juliana. Hasta luego. Enteramente dedicados a la oración, los monjes de la Edad Media dividían cada jornada entre los cantos en el coro, el trabajo y las discusiones en el capítulo. Para tratar este tema tenemos de invitada a Valentina Coscia, quien nos llevará al interior de la vida cotidiana en los monasterios medievales. Hola Valentina, bienvenida al Banquete Cultural. Hola Juliana, muchas gracias por haberme invitado el día de hoy a este podcast. Para mí es un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias Valentina, el gusto es nuestro. Empecemos contándole a nuestros oyentes cuáles fueron las principales órdenes monásticas en la Edad Media. Cuéntanos dónde se fundaron, cómo aparece y cómo nace el monasticismo. Bueno, Juliana, pues con respecto a la práctica del monasticismo, los primeros grupos de cristianos que decidieron llevar una vida en común al margen del mundo nacieron en Oriente Medio, en Siria sobre todo, durante el Imperio Romano, a principios del siglo IV, finales del siglo III, ¿sí? Digamos que ellos lo hacían como imitación del modelo de Cristo, ¿sí? Que se retiraba al monte a orar, a meditar. Y uno de los primeros monjes que hizo esto y que vivió durante 80 años como eremita fue San Antonio de Egipto, que fue de hecho considerado después por la Iglesia como el padre del monasticismo, ¿sí? Sin embargo, digamos que no se instituyó el monasticismo como una institución religiosa, sino hasta el año 540, cuando Benito de Nurcia funda el monasterio de Monte Cassino en Italia, dándole origen a la orden benedictina, que fue, digamos, el modelo a seguir para todas las demás órdenes religiosas durante la Edad Media. Después de los benedictinos se fueron constituyendo otras órdenes de distintos tipos, pero siempre basándose o inspirándose en la regla de San Benito. Los primeros en fundarse fueron los cistercienses, que era una orden religiosa inspirada en la orden benedictina. Los monjes cistercienses tuvieron su primera abadía en Citeaux, Francia, y digamos que le apostaban a un seguimiento un poco más estricto de la regla de San Benito. Eran como un poco más ortodoxos. Después estaban los cartujos, que fueron fundados por San Bruno en Alemania y eran conocidos por una vida muy austera, eremítica, pues ellos, a pesar de vivir en comunidades, cada uno tenía su propia celda, cosa que era distinta en los otros monasterios. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y ellos dedicaban su vida pues exclusivamente a la oración, a la meditación, al trabajo manual, y todas estas actividades pues también las combinaban con el estudio de las escrituras. Después estaba la orden de los carmelitas. La historia de esta orden es bastante curiosa porque cuenta que sus fundadores, al cruzar el Monte Carmelo para llegar a Tierra Santa, decidieron quedarse ahí imitando el ejemplo del profeta Elías para vivir una vida dedicada a la oración, a la meditación y demás. Se dice que el sexto general de esta orden, que después fue conocido como San Simón Stock, fue quien recibió de las manos de la Virgen el escapulario del Carmen, y que hoy en día pues es un objeto de venta en distintas tiendas religiosas, es un objeto de interés. Además de esto, pues tenemos las órdenes militares, ¿sí? La orden teutónica, por ejemplo, o la orden del Temple, que ejercieron un papel muy, muy importante
durante las cruzadas. Ellos, además de tener los 3 votos comunes, que eran los de pobreza, castidad y obediencia, tenían también el voto de combatir y luchar contra los paganos, ¿sí? Y para la conquista de Jerusalén. Y finalmente, bueno, tenemos las órdenes mendicantes. Las dos más importantes fueron la de los dominicos y la de los franciscanos. La orden de los dominicos fue fundada por San Dominico de Guzmán, que era un fraile español, y la orden de los franciscanos por San Francisco de Asís, que es uno de los santos más reconocidos, es actualmente el santo patrono de Italia, y ambas órdenes se caracterizaban por llevar una vida mucho más humilde, ¿sí? Una vida paupérrima, imitando la pobreza evangélica de Cristo y de sus primeros discípulos. ¿Cómo estaba compuesto este pequeño mundo del monasterio? ¿Qué elementos no podían faltar? ¿Cuáles eran esos espacios en los que se desarrollaba la vida diaria de los monjes? Los monasterios arquitectónicamente estaban constituidos por varios edificios que conectaban entre sí a través de patios, centros agropecuarios, salones grandísimos, cultivos y demás. Los monasterios generalmente albergaban más o menos 300 personas, si no más, y no solamente se trataba de monjes y monjas, sino que también estaban los conversos, aquellos laicos que se albergaban en el monasterio para una transformación espiritual o simplemente para alejarse un poco del mundanal ruido. Estaban también los sirvientes, los administradores, los agricultores, los artesanos. Era toda una red de gente que habitaba con los monjes. Y toda esta aglomeración de personas hacía posible que los monjes se dedicaran realmente a lo que era su tarea principal, que era la oración. Y bueno, pues además de esto, también ayudaban a cristalizar o a fortalecer lo que significaba la economía del monasterio. Los monjes, a pesar de vivir una existencia aislada del mundo, les seguía interesando todo lo que le interesaba al clero secular, ¿sí? Los diezmos, las rentas, muchos monasterios vendían productos y ejercían este tipo de labores para favorecer la manutención de los monjes y las monjas que habitaban en los monasterios. Muchas veces también los monjes incluso ejercían de jueces en los juicios importantes para favorecer la renta del monasterio. Bueno, arquitectónicamente, ¿cómo era un monasterio? Pues lógicamente cada monasterio tenía su propia iglesia, ¿sí? Con su altar, con sus coros, ¿m? Con sus capillas de oración. También tenían una bodega donde se guardaban los vinos, donde se guardaban los alimentos y un almacén. ¿M? Fuera de esto, en la mitad en todo el centro de la estructura arquitectónica estaba un claustro, ¿sí? Que era como un jardín donde los monjes salían a caminar, a meditar, a orar, y al centro de este jardín había un pozo que abastecía de agua todo el monasterio. También había un huerto. Todos los monasterios tenían su propio huerto para que los monjes y todos los habitantes del monasterio tuvieran su alimento. Muchas veces también tenían animales, ganado, con el mismo propósito, con el mismo fin. Tenían también unos dormitorios. Estos dormitorios pues estaban constituidos por varias camas, había varios monjes que dormían en el mismo dormitorio y cada cama estaba separada por como una pared muy pequeña, pero dormían todos en el mismo espacio. Había una sala capitular. Había un calefactorio donde generalmente pues se concentraba un poco más el calorcito, un refectorio, una cocina, una sala donde los monjes generalmente se sentaban a trabajar, a estudiar. Y había también una huerta medicinal donde se cultivaban hierbas medicinales. Y también había una sala que era equivalente a la sala de monjes, una sala de conversos, donde ellos, bueno, hacían sus actividades sociales, donde leían, donde estudiaban, donde reflexionaban. Y digamos que el monasterio estaba como orientado, o toda su estructura arquitectónica estaba orientada
a representar un mundo completo dentro de una misma estructura arquitectónica. Gracias a diversas fuentes podemos conocer las diferentes obligaciones diarias de quienes ingresaban a un determinado monasterio y cómo se desarrollaba la jornada. Cuéntanos cómo era la organización de todas estas actividades. Los monjes querían imitar uno de los preceptos establecidos por Pablo, que decía orar sin cesar, ¿sí? Ellos buscaban llevar a la práctica la oración en cada momento del día. Y pues esto requería una organización muy estricta de sus horas para que esto se pudiera cumplir. Ellos tomaron la jornada según el calendario romano, ¿sí? Que tenía 24 horas y dos partes, el día y la noche. Además de eso, pues otros calendarios antiguos establecían que ciertos ritos debían hacerse cada 3 horas. Y esto también lo retomaron, sobre todo para organizar toda la práctica de la oración. Los monjes entonces oraban básicamente cada 3 horas al día. Cada 3 horas tenían un rito, un ritual importante. La primera oración del día era la oración de maitines, ¿sí? Que era un oficio realmente nocturno, porque se hacía más o menos a las 2 de la mañana. Eh, Se cantaban 12 salmos. Después estaba el oficio de laudes, y el nombre de laudes se debía a que cantaban 3 salmos con la palabra laudate, que quiere decir alabad, ¿no? Alabad al Señor, lo que se oye a veces en los salmos. Después estaba la prima, que era tras el amanecer, y se cantaba el himno Lam Lucis Orto Sideri y 4 salmos. Después estaba la hora tercia, ¿sí? En el rito benedictino este oficio se cantaban los 3 primeros salmos graduales. Después estaba el oficio de la sexta, que era el oficio del mediodía y consistía en el canto de 3 salmos y otros himnos y oraciones. Después estaban las nonas, que bueno, como en las otras horas menores se solían cantar 3 salmos. Después estaban las vísperas, que era el oficio del crepúsculo y se cantaban 4 salmos y el canto Magnificat. Y finalmente estaban las completas, que era el rito, digamos, que cerraba el día. Las oraciones nocturnas eran mucho más importantes que las oraciones diurnas. Generalmente las oraciones nocturnas eran las oraciones que reunían a los monjes en la capilla, eran los oficios que los reunían en la capilla, mientras que las oraciones diurnas o los oficios menores, los monjes incluso los podían hacer en soledad. Simplemente, pues bueno, cuando sonaba la campana, ellos sabían que era tal hora y que a tal hora debía hacerse tal oficio, y ellos lo hacían de forma personal, en soledad, durante las otras actividades que estaban cumpliendo. El oficio de las horas en realidad se concebía como una progresión de la noche a la luz, como una progresión divina, como una alegoría de la vida espiritual. Y digamos que por eso se organizaba también todos los oficios en esta jornada. Podemos imaginar también que además de la liturgia de las horas que nos has comentado, también encontraban el tiempo para realizar tareas, me imagino que algo más mundanas, pero igual de necesarias para el funcionamiento del monasterio y para alguna actividad de distracción, ¿no? ¿Qué hacían los monjes además de orar? Bueno, ellos tenían toda una serie de oficios que fueron registrados en las llamadas consuetudines o consumatorios, que son libros que detallan todas las obligaciones diarias de quienes ingresaban en un determinado monasterio. Bueno, digamos que lo que queda registrado en estos diarios es que los monjes dormían en un dormitorio común, con unos camastros corridos, a veces divididos entre sí, y entre las 2 o las 3 de la madrugada, dependiendo de la estación, un monje que se había quedado en vigilia se encargaba de tocar el reloj despertador, ¿sí? Ellos tenían una especie de reloj mecánico que funcionaba como un despertador y tocaban el reloj para que a las 2, 3 de la madrugada todos estuvieran levantando, ¿sí? Y bueno, esta primera aproximación, este primer acto, lo que hacía era llamar a los monjes a los primeros oficios de la jornada. Inmediatamente después de esto, ellos se vestían y se dirigían al coro de la iglesia para celebrar los maitines, que eran los oficios más complejos y extensos. Hay muchos registros de anécdotas súper simpáticas sobre estas horas. En muchos libros se registra que muchos monjes se quedaban dormidos. Entonces había, por ejemplo, un monje
encargado de llevar una lámpara, una vela durante todo el oficio, y al que viera dormido, el monje tenía que acercarle la lámpara para que se despertara. En otros registros, por ejemplo, el monje Raúl Glaber registra en sus diarios que una mañana el diablo lo tentó y le dijo: quédate en la cama, no vayas a maitines, porque era, digamos, la hora más difícil para los monjes levantarse a las 2, 3 de la mañana. Bueno, después de esto, ellos celebraban el oficio de la prima, y entre prima y tercia había un periodo en el que los monjes podían ponerse el calzado, lavarse las manos, lavarse la cara y realizar, bueno, diversas tareas antes del siguiente oficio, que era el de la tercia. Inmediatamente después de la tercia se celebraba una misa matutina, y después de la misa matutina todos los monjes se reunían en la sala, y sentados en los sitiales, que eran como unos asientos que estaban pegados a la pared, bajo la presidencia del abad, los monjes escuchaban la lectura de una lección, de un capítulo de la regla. Además de esto, pues aprovechaban esta circunstancia para discutir cuestiones de la economía del monasterio, o para discutir, por ejemplo, alguna falta disciplinaria que había cometido algún compañero, algún monje. Y bueno, este tiempo se llamaba tiempo de debate, y muchos testimonios dicen que en efecto este tiempo de debate muchas veces no era lo más pacífico del mundo, que había verdaderas y propias peleas, que había gritos, ¿sí? Que había insultos, ¿sí? Y muchas veces se decía que incluso se hacía necesario que el abad golpeara la mesa y pusiera orden, porque realmente a veces las cosas se salían un poco de control. Después de esto y hasta la hora sexta, que era la hora del mediodía, los monjes se dedicaban al trabajo, digamos, manual, ¿sí? Ellos hacían diferentes actividades con esto, y aunque muchas labores las desarrollaban los sirvientes laicos, ellos desempeñaban sobre todo los servicios comunitarios, ¿sí? Pero bueno, digamos que en este punto toca hacer una nota al pie, y es que en los monasterios femeninos esto no ocurría de la misma manera, ¿sí? Usualmente el trato de las monjas era diferente. Las monjas generalmente cuando entraban al monasterio dejaban su dote de matrimonio ahí, ¿sí? Y de acuerdo a la dote que ellas habían aportado, tenían derecho a cierto trato, ¿sí? Si yo había aportado una dote muy grande, entonces pues yo estaba ya en cierta categoría, yo no tenía por qué ocuparme de ningún oficio, vivía con ciertas ventajas. Si en cambio había aportado una dote más baja, o si no tenía dote en lo absoluta, pues mis servicios y los oficios que yo tenía que hacer eran mucho mayores, ¿sí? La limpieza, el aseo, las labores de agricultura, ¿sí? Sobre todo, pues, este tipo de oficios manuales se ocupaban las monjas que no habían aportado una dote significativa. Después de la sexta, de la misa, de las labores, estaba la hora del almuerzo. Ellos ahí se reunían en el refectorio para tomar la comida principal del día. Y bueno, durante este momento, durante este periodo de tiempo, los monjes pues escuchaban la lectura de algún capítulo de la Biblia o de algún capítulo de la regla. Con respecto a la comida, pues era comida en buena cantidad, era comida bastante abundante. Sin embargo, pues entre monjes y monjas también ahí había otra diferencia con respecto al consumo de licor. Los monjes tenían derecho a una cantidad moderada de vino durante el almuerzo, incluso mezclado con agua, pero las monjas no tenían absolutamente ningún derecho de consumir alcohol, ¿no? Por, digamos, esta creencia que se tenía en la época de que la mujer no es capaz de contener sus impulsos, y pues si se le da licor es mucho peor, ¿no? Después de este momento había un periodo dedicado al estudio, ¿sí? Aunque pues en realidad podía también tomarse como un tiempo libre. Ellos podían aprovechar para dar un paseo por el claustro,
o podían aprovechar para ir a su celda. Muchos utilizaban el espacio para dormir, ya que en Maitines les tocaba levantarse tan temprano. Una de las imágenes que más se nos viene a la cabeza cuando pensamos en los monjes medievales, pues además del rezo, por supuesto, es la de verlos sentados ahí haciendo copias de manuscritos, que además con unas caligrafías y dibujos preciosísimos. Y analizando esa imagen nos damos cuenta que realmente esa era la manera de transmitir el conocimiento en la Edad Media. Fueron estos monjes desde sus monasterios quienes conservaron gran parte del conocimiento antiguo que tenemos hoy en día. Con respecto a la actividad del copismo se dicen muchas cosas, ¿no? Sin embargo, toda la sociedad de Occidente le debe muchísimo a los monjes por esta labor que ejercieron, porque ellos realmente en todo el revuelo que representó la Edad Media, ellos lograron rescatar las cosas más importantes de la cultura occidental, ¿sí? Ellos copiaron las obras de Platón, las obras de Aristóteles, rescataron, por ejemplo, mucho de las culturas previas, o sea, las culturas paganas nórdicas, por ejemplo, las culturas celtas. Ellos lograron rescatar muchos manuscritos, copiarlos, elaborar textos y digamos que en Occidente estamos en gran deuda por la labor de los monjes. ¿Cómo empezó a surgir esta labor? Bueno, dicen que el primer monasterio en Occidente que ejerció esta labor fue el monasterio de Vivarium. Se dice que este monasterio empezó con Casiodoro, que ocupaba un cargo equivalente a primer ministro en el reino de Teodorico el Grande, que era el rey de los godos orientales y de los ostrogodos. Él a los 65 años decide retirarse de la vida pública y movido por lo que él llamaba una inspiración divina, fundó un monasterio en unas tierras que su familia tenía en el sur de Italia y llamó al monasterio Vivarium. Allí escribió, digamos, diversas obras de cuño teológico, de cuño filosófico, y además de eso, pues escribió un libro en el que exponía las reglas para la transcripción de los manuscritos. Él fue el que comenzó con esta labor. Sin embargo, su mayor contribución a la civilización no fueron sus escritos, sino pues el fomento a la cultura y a la enseñanza al haber tratado de rescatar todos estos manuscritos. Él organizó una grandísima biblioteca que estaba enriquecida por muchos manuscritos griegos traídos de Constantinopla. Instaló un scriptorium, que era una zona del monasterio reservada precisamente para esta actividad de copiar. Y además de eso, en su monasterio también se hizo mucho la labor de la traducción de la Biblia, ¿sí? Sabemos que durante la Edad Media se tuvo que cristianizar a muchos paganos, ¿sí? Que eran los que provenían probablemente de religiones nórdicas o de religiones orientales, y pues para esta labor era necesario traducir los manuscritos a estas lenguas, ¿no? Muchos dicen que los monjes que se dedicaban al copismo no sabían ni leer ni escribir. Otras fuentes nos cuentan, en cambio, que para la admisión a muchos monasterios o muchas órdenes monásticas era esencial comprobar que el monje sabía leer y escribir. Sin embargo, la primera teoría también tiene un sentido muy profundo, y es que, en efecto, si observamos estos manuscritos, los manuscritos son de hecho unas obras pictóricas impresionantes, están llenos de dibujos, son verdaderas obras de arte, y pues la misma caligrafía es una caligrafía súper adornada, ¿no? Entonces, de pronto, esta teoría tiene sentido, ¿sí? Porque lo que aquí vemos son unos manuscritos súper adornados. Sin embargo, pues es un poco difícil saber cuál era la realidad del asunto. Valentina, mil gracias por haber aceptado la invitación a este podcast y por trasladarnos al mundo cotidiano de los monjes medievales. Un abrazo. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy. Espero que este contenido haya sido muy interesante y bueno, espero poder ser invitada en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro equipo de Paideia y gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que todos nuestros cursos y viajes culturales los encuentran en la página web
culturalpaideia.com. Y pueden enviar sus mensajes de voz con preguntas o comentarios al WhatsApp en Colombia 305-418-8340. Hasta la próxima.